SER Podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece, que no es poco. Un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Vamos a la historia además con una lección yo creo que muy importante. A veces no hace falta ir muy atrás para entender por qué pasan según qué cosas. Por ejemplo, ¿por qué África está como está? Digo en general, no que hagamos en el tópico de que África es todo un... No es eso. Pero ¿por qué la mayoría de países africanos se encuentran, digámoslo suavemente, lejos de nuestros estándares de bienestar? Bueno, pues muy sencillo. Porque Occidente les ha exprimido hasta la extenuación. De hecho, muchos de esos países, hasta no hace tanto, fueron colonias. Y la herencia, después de tantos años de explotación, pues no ha sido precisamente la mejor. Hoy vamos a recordar un caso muy bestia, pero muy bestia, La prueba del 9, de lo peligroso que resulta criar monstruos que después se te van de las manos. Sí, porque hemos hecho mucha pupa por allí, ¿no? Esta es una historia, la historia de ellos es relativamente reciente, ¿no? Porque estamos hablando de finales de los años 70, principios de los 80, y bueno, pues como corremos tanto, sí, pues no sé, que parece que todo eso hace mucho o se nos olvida, ¿no? Quizás poco, bueno, yo creo que alguno lo recordará. Es una historia tan loca como grave y bueno, con unos ingredientes que ni al novelista más desquiciado se le ocurriría mezclar. Solo Roberto Sánchez nos podría hacer aquí una historia de detective seguro, ¿no? Aquí hay corrupción política, hay relaciones internacionales muy hipócritas, hay canibalismo, está Napoleón por el medio, hay diamantes y además tiene actualidad porque ya han empezado a moverse las presidenciales de Francia de 2022 y nuestra historia tuvo consecuencias electorales en unas presidenciales allí en Francia, ¿no? El 21 de septiembre de 1979 la demócrata Francia, la interesada Francia, la hipócrita Francia, puso en marcha la Operación Barracuda para derrocar a su aliado Bokassa, presidente centroafricano, o sea, un dictador, un asesino, un perturbado al que la propia Francia había puesto allí y bueno, al que mantuvo por intereses económicos, ¿no? Este tipo, Bokassa, era oficialmente presidente de la República Centroafricana. Pero según él, ojo, era emperador del África Central. Sí. Y cada vez que se hace un ranking de los gobernantes más malos, malísimos de la historia, Bokassa sale ahí entre los 10 primeros. Se lo merece. Sí. La misma Francia que alimentó el ego de este loco, al que le bailó el agua, a quien ayudó a mantener su dictadura presidencial, la misma Francia que participó del circo y del despilfarro cuando Bokassa decidió pasar de presidente a emperador, esa misma Francia era la que miraba hacia otro lado a cambio de uranio y diamantes mientras Bokassa desangraba el país. Y por cierto, que también se comía a sus súbditos. Lo de comerse a los súbditos es literal, luego lo contamos, pero es que esta historia, además de acabar con Bokassa, acabó con la presidencia de Valéry Giscard d'Estaing. Sí, señor. Por corrupto. Sí, se llevó muchos titulares aquí en España. Al menos quizás no pudo demostrarse del todo que era corrupto, pero desde luego lo parecía y tenía todos los papeletas para serlo. Desde luego lo que hizo fue aceptar aquellos diamantes envenenados que le dio Bokassa. Yo creo que muchos recordarán este escandalazo en cuanto empecemos a hablar de él. También tiene mucha guasa que los franceses defenestraran al presidente por corrupto, pero lo mantuvieran mientras apoyó a un dictador pirado y caníbal, ¿no? Vamos al principio de esto. La República Centroafricana está, pues como su propio nombre indica, en todo el centro de África. O sea, no se puede estar más en el centro, ¿no? Fue colonia francesa hasta 1960. Nunca ni van a purgar suficientemente sus culpas las potencias europeas por aquel periodo colonial, como mencionabas, en el que los blancos explotaron, maltrataron y provocaron el caos en la mayoría de los países africanos y que luego dejaron todo empantanado, todo, ¿no? A partir de que Centroáfrica proclamara su independencia, Francia se puso al pairo con lo de los derechos humanos, siempre y cuando su antigua colonia centroafricana siguiera suministrando el uranio que los franceses necesitaban ahí para sus centrales nucleares. Así que cuando Bokassa dio un golpe de estado para encajarse como presidente, Francia cayó. Cuando Bokassa instaló un régimen carnicero, Francia cayó.
respaldó su gobierno, lo invitó incluso a los funerales de Estado de Gaulle y Pompidou, y Bokassa lloraba moco tendido ahí en París, ¿no? En fin, un político esperpéntico, perturbado, un asesino, pero bueno, un apasionado de Francia, eso sí, eso no hay quien lo discuta, y era un gran admirador de Napoleón. Por eso Bokassa hizo lo mismo que el Bonaparte, empezó siendo presidente de una república y acabó coronándose emperador en una de las bufonadas más escandalosas de la política internacional del siglo XX. Pero cuando dices que se coronó emperador, ¿significa que hubo una ceremonia de coronación como la del propio Napoleón? No puede ser eso. Clavada, pero como es, no, clavada. Hablamos de diciembre de 1977. Se coronó emperador del África Central. Se convirtió al catolicismo. Porque, hombre, es que para ser emperador al estilo europeo tienes que ser de la secta. No, si no, no vale. Y para que todo saliera igual, exactamente igual que cuando se coronó Napoleón Bonaparte, tomó como modelo la pintura de David, esa que conocemos todos, que se llama La coronación de Napoleón, ¿no? Y lo mismo que Napoleón convirtió París en un circo, bueno, pues Bokassa convirtió Bangui, Bangui es la capital de Centroáfrica, en otro circo, pero este de 3 pistas. Y lo mismo que también Napoleón tuvo a un papa presente en su ceremonia, a Pío VII, Bokassa pretendió que Pablo VI fuera su coronación. El papa, me imagino que lo mandaría a freír espárragos. No freír monas, espárragos y hacer gárgaras, todo junto. Vete a hacer todo junto, ¿no? Por supuesto. Y el tirano se tuvo que proclamar él solo. Atención al título que se autoendosó. Su Majestad Bokassa I, emperador de Centroáfrica, mariscal de Centroáfrica, apóstol de la paz y servidor de Cristo Dios. Así, todo junto. Para la ceremonia de coronación disfrazó a toda su guardia de soldadesca napoleónica, encargó una capa de armiño de 15 metros que tuvieron... Me acuerdo de esa imagen. Es tremendo. Sí, me acuerdo de esa imagen. Sí, yo recomiendo a la gente que entre a San Google y lo busque, ¿no? Porque es una patochada tremenda. En la capa la tuvieron que sujetar 9 militares, ¿no? Y plantó su culo africano en un trono de oro macizo con forma de águila, que era pues el principal símbolo de Napoleón. Por supuesto, también había emperatriz, porque si no la ceremonia habría quedado coja, ¿no? Y como Bokassa se había hecho católico, ya no podía tener las 17 esposas que tenía. Nada, eligió una y esa fue la que se coronó con él. ¿Cómo reaccionó el resto del mundo ante la patochada esta de la coronación? Pues yo, desde mi punto de vista, mal. Lo hicieron muy mal porque todos los países enviaron diplomáticos a la ceremonia. Eran diplomáticos de cuarta fila, ¿vale? Pero acudieron. Pero diplomáticos. Claro, pero es que eso es hacer el juego. Sí. Menos Francia, que envió a un ministro que aguantó el tipo como pudo. Bueno, cualquier cosa con tal de que Bokassa no cortara el suministro de uranio. Por parte de España acudió, aún vive, Alberto Aza. Ah, sí, claro. Sí, era director del gabinete. Era director del gabinete técnico de Suárez. Que le llevaba de regalito de parte del presidente una edición de lujo de la obra El caballo español. Y también llevaba un regalito de parte del ahora ciudadano Abu Dhabi, de Juan Carlos. Llevó una bandeja de plata. El que se cubrió de gloria con el regalo fue el embajador de Suiza. ¿Qué hizo este? Se llevó un queso suizo, por supuesto, un queso gigante. ¿Un queso de regalo? Sí, un queso de regalo gigantesco. Bueno, y así llegamos a la fecha que nos ocupa, el 21 de septiembre de 1979, cuando Francia cayó en la cuenta de que aquello ya pasaba de castaño oscuro y no podía apoyar por más tiempo aquella dictadura sanguinaria, ¿no? Que es que, que Bokassa se comía a la gente, ¿no? Tenía cadáveres en el congelador. Bueno, el diario ruso Izvestia publicó que Bokassa se comió al único matemático que tenían en el país. No sé si será verdad, pero lo contaron, ¿no? Así fue como, aprovechando una visita en Libia con su amiguete Gaddafi, los franceses orquestaron un golpe de estado y derrocaron al emperador Bokassa, al mismo tipo que había mantenido sustentado, y animado, ¿no? Y por supuesto, Bokassa no perdonó la traición de Francia y dejó con el culo al aire al cínico presidente Giscard d'Estaing, ¿no? El equidistante, el centrista, que tan pronto estaba en un lado como estaba en otro. Porque el escándalo de los diamantes, ¿cómo estalla? ¿Cómo se conoció? Pues muy pocos días después de haber sido derrocado, Bokassa dijo, pues te va a enterar, Valéry, te va a enterar. Porque resultó que el presidente francés había estado aceptando regalos carísimos y lujosísimos safaris de aquel emperador al que ahora repudiaba. Bokassa había enviado al presidente, al hermano del presidente y a otros políticos, pues algún que otro diamante bastante gordo. El presidente Giscard al principio, pues hizo el estupendo y no hizo mucho caso de las acusaciones de ese perturbado que se creía Napoleón, pero se equivocó. Él decía, esto es solo una affair, las cosas hay que dejarlas morir en su propio veneno. No quiso dar explicaciones, pero la pifió, pero bien.
y además estaba la vuelta a las presidenciales, la primera vuelta la ganó, pero aquello empezó a estropearse, y la segunda vuelta, ahí fue cuando arrasó el socialista François Mitterrand, ¿no? Nunca se aclaró del todo el asunto de los diamantes, pero Giscard reconoció que diamantes hubo, aunque dijo que en realidad no eran para él, que los habían vendido y destinado a cuestiones sociales, ¿no? En fin, lo que sí está probado es que Bokassa, tras su exilio en París, volvió a Centroáfrica y, bueno, con una pensión del ejército francés, y entre las últimas cosas que hizo fue autodeclararse el 13º apóstol de Cristo. Joba. Amén. Hoy desde luego ha sido de traca, ¿eh? Prometía. Qué mundo de verdad. Dios mío. Mañana más, Nieves, un beso. Venga, un beso. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.